Herkese merhaba. Este vídeo me hace especial ilusión porque voy a hablar de mi tierra, de mi gente, de los pasiegos. Un pueblo que ha permanecido aislado durante prácticamente toda su historia y que precisamente por eso ha dado mucho que hablar. Incógnitas aparte sobre sus orígenes étnicos o sobre sus costumbres, de las que voy a hablar en un próximo vídeo. La verdad es que es un pueblo totalmente diferente al resto de la población cántabra y española, y por eso se le ha considerado como uno de los pueblos malditos. Tengo que aclarar, como ya sabéis, que este es un canal en donde yo hablo sobre Turquía y voy a seguir hablando sobre Turquía, pero voy a hacer un paréntesis de dos vídeos, este y otro más, en el que os voy a hablar sobre los pasiegos porque es parte de mis orígenes y me hacía especial ilusión contároslo y que conocierais también un poco más de mí. Muchos me preguntáis cuáles son mis orígenes, de dónde soy, y también me pedís que hable sobre España, sobre mi tierra, sobre mis costumbres. Pues aquí os lo traigo en dos vídeos como excepción y luego ya volveremos a hablar sobre Turquía, que es lo principal de este canal. En este vídeo voy a hablar sobre las mujeres pasiegas y cómo llegaron a amamantar a reyes, y en el siguiente vídeo y último hablaré sobre el origen étnico de los pasiegos y todo lo que se formó alrededor de eso. Yo soy una orgullosa descendiente de pasiegos, tanto por parte materna como por parte paterna, y me hace especial ilusión contar la historia de todas esas mujeres valientes y fuertes que fueron capaces de sacar adelante a su familia ellas solas. Para mí esto es un homenaje a las mujeres pasiegas de mi familia, así que me gustaría que os quedarais a ver el vídeo. ¿Quiénes son los pasiegos? Bueno, lo importante es empezar por el principio, ¿no? Quizá los españoles ya tengan alguna idea sobre quiénes son los pasiegos, o quizá no vaya más allá de los sobaos pasiegos, que es un dulce típico de nuestra zona. Los pasiegos son los habitantes de los valles pasiegos, es una zona concreta de Cantabria que está en el norte de España. Originalmente las villas pasiegas eran tres: la Vega de Pas, de donde era mi tatarabuela, San Pedro del Romeral y San Roque del Río Miera. Pero con el tiempo esta zona pasiega se extendió a tres valles. Estos valles, aparte de ser increíbles, son una de las zonas de más difícil acceso en Cantabria, y desde siempre sus habitantes han vivido aislados del resto de los núcleos de población, lo que ha fomentado un sinfín de habladurías y rumores sobre quiénes eran en realidad los pasiegos. Es un tema muy interesante y os lo contaré en el siguiente vídeo. El caso es que los pasiegos son un pueblo muy peculiar y muy diferente del resto de los habitantes de lo que entonces se conocía como la montaña, que más o menos corresponde a la actual Cantabria. Eran diferentes entonces y lo siguen siendo ahora, tanto sus costumbres como su hablar cerrado, su acento, su aspecto, su carácter desconfiado, hermético y receloso con aquellas personas que no conocen. Las mujeres pasiegas son fuertes, independientes y acostumbradas al trabajo duro. Existen muchas descripciones sobre ellas, por ejemplo, os voy a leer la de García Lomas. La mujer pasiega es de buena estatura, de mirada penetrante y escrutadora, de ojos con reflejos de esmeralda herida por los rayos del sol. Me encanta esa frase. Para Mos de Escalante, la mujer pasiega es dura, sobria, recelosa y arisca, tenaces en sus propósitos, hábiles en su comercio, sibilíticas y misteriosas en sus respuestas, puntual, callada y fiel, infatigable en su trabajo. Y por último, García Castañeda dice: son agudas como un pensamiento y frescas como una flor del campo. Lo cierto es que en la sociedad pasiega, en la cántabra también, por cierto, existen reminiscencias de un marcado matriarcado del que ya hablaba Estrabón cuando se refería a los antiguos cántabros en tiempos de época prerromana. En el mundo rural el papel de la mujer es muy importante, y la mujer pasiega, como otras muchas mujeres de otras partes que trabajan en el campo, no solamente se encargan de la casa, sino que también se encargan de las labores del campo. En el caso de las mujeres pasiegas, no solamente hacían eso, sino que en muchas ocasiones también fueron ellas, y no sus maridos, quienes salieron al mundo exterior para traer dinero y mantener a su familia. Os voy a contar una de las costumbres más curiosas y más chocantes que existían entre los pasiegos y que de hecho fueron heredadas de los antiguos cántabros, y que demuestra la fuerza de las mujeres pasiegas. Ya lo contaba Estrabón de los antiguos cántabros en tiempos de Augusto. Es común también la valentía de sus hombres y mujeres, pues éstas trabajan la tierra y cuando dan a luz sirven a sus maridos acostándolos a ellos
en vez de acostarse ellas mismas en sus lechos. Esto que os acabo de leer es la costumbre de la covada, que no solamente era común en esta zona, sino en todo el norte de la península ibérica en tiempos antiguos y mantenida por los pasiegos hasta finales del siglo XIX, cuando ya había desaparecido en el resto de los lugares. Y aunque no es en absoluto común, he leído que años atrás todavía se han seguido dando algunos casos muy aislados de esto. También se decía de las mujeres pasiegas que eran inquietas y exploradoras y que su medio de transporte eran las piernas, que se casaban jóvenes, que tenían hijos jóvenes y que enseguida se independizaban. Théophile Gautier, un poeta romántico francés, escribía que había visto en el campo algunas mujeres pasiegas y que eran mujeres muy bellas con un aspecto sorprendente de fuerza y grandeza. También decía que el cariño que profesaban a los niños era proverbial y que no en vano eran consideradas las mejores nodrizas de España. Y esto era así porque muchas pasiegas tuvieron que abandonar a su familia a la fuerza, salir a lo desconocido, literalmente a lo desconocido porque nunca habían abandonado sus valles y se convirtieron en las nodrizas de las familias burguesas de toda España para ganarse un sustento económico que mejoraría la vida tan precaria que tenían ellas y sus familias en sus pueblos. ¿Qué suponía esto? Pues para empezar, dejar atrás a su familia, a su marido, a sus hijos, incluso a su bebé recién nacido que acababa de tener, para irse a cualquier punto de España y ofrecer su leche a otro bebé a cambio de un sueldo. Podéis imaginar lo duro que resultaba eso para esas mujeres, porque de media se pasaban fuera de su hogar entre 2 y 3 años. Se arriesgaban a que a su vuelta sus hijos no los reconocieran ya como madres, o incluso, en el peor de los casos, que su bebé recién nacido al que habían tenido que dejar no hubiera podido salir adelante sin la leche materna, porque en el mejor de los casos le amamantaría otra pasiega, pero en el peor de los casos tendría que subsistir a base de pan y leche de vaca. Es por esto que del disgusto durante el camino a muchas se les cortaba la leche y tenían que regresar. Otras se llevaban un cachorro de perro o de gato durante el trayecto para darles de mamar a escondidas y que no se quedaran sin leche. Algunas iban con trabajo ya apalabrado, pero otras muchas iban a la aventura. Por eso en Granada hay una plaza enfrente de la catedral que se llama Plaza de las Pasiegas. Allí era donde esperaban las nodrizas hasta que alguien reclamaba sus servicios. Una situación muy complicada, pero el sacrificio sin duda les merecía la pena. A su vuelta a los valles venían cargadas de baúles de ropa, de joyas y, por supuesto, de dinero. El dinero suficiente para vivir bien unos cuantos años e incluso, si tenían mucha suerte, para iniciar un negocio. Por eso se dice que las mujeres pasiegas eran mujeres adelantadas a su tiempo, emprendedoras y proveedoras de toda su familia. Pero ¿cómo llegaron las pasiegas a ser nodrizas de la burguesía e incluso de la realeza? Lo digo porque desde finales del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX, lo normal era que las amas de cría de la Casa Real fueran elegidas entre mujeres nobles o entre familias de buena reputación, pero poco a poco las nodrizas pasiegas se fueron haciendo famosas, sobre todo a partir de 1830 con el decreto real del rey Fernando VII, en donde pedía una ama de cría de Santander para su hija Isabel. Ahí empezó todo, pero ya para la segunda mitad del siglo XIX las amas de cría pasiegas estaban de moda. ¿Y por qué pedían amas de cría pasiegas? Pues por lo general, aparte de tener un aspecto robusto y saludable, venir de un entorno idílico al aire libre, que la verdad es que los valles pasiegos lo son, y que también tenían fama de ser muy discretas por ese carácter reservado que os he comentado, había un punto clave y decisivo: la limpieza de sangre. En el siglo XIX esto era indispensable, que entre sus antepasados no hubiera ni judíos, ni árabes, ni moriscos. Y en el caso de las pasiegas existía esa garantía, porque al haber vivido en una zona totalmente aislada, pues no se había producido ninguna mezcla. Las amas de cría realmente llegaban a ser un miembro más de la familia y tenían un papel muy importante en la crianza del bebé. Además del salario, recibían gratuitamente comida y vestimenta, porque al fin y al cabo garantizar el bienestar de la ama de cría era también garantizar el bienestar del bebé. Sobre todo era importante el tema de la indumentaria porque reflejaba el estatus social, principalmente cuando se salía a pasear con el niño.
Aquí estáis viendo el traje tradicional pasiego que también se convirtió en su uniforme de trabajo. La familia también solía obsequiarles con joyas. Existía un dicho: cuando el niño echa un diente, al ama unos pendientes. En este sentido destacaban especialmente las piezas elaboradas con monedas. Pero a ver, atención, que para ser nodriza y sobre todo nodriza real, no solamente bastaba con ser pasiega o cántabra, porque no lo he dicho, pero también había amas de cría de otras zonas de Cantabria. Tenían que cumplir una serie de requisitos. 1. Tener entre 19 y 26 años. 2. Estar criando a su segundo o a su tercer hijo. Si era el primer hijo no se las quería porque se tenía que demostrar que al menos un hijo anterior había crecido de manera sana. 3. Tenían que estar vacunadas. 4. No podían haber criado hijos ajenos antes. 5. Tenían que tener buena salud, obviamente, esto es casi lo más importante. Entre los requisitos se decía expresamente que no podían haber tenido enfermedades de la piel ni ellas, ni sus maridos, ni sus familiares. También se pedían los requisitos unas encías sanas y rosadas. Todo esto con la intención de evitar el mal aliento que podía asustar al bebé lactante. Ni que decir tiene que las caries o la falta de dientes era motivo de descalificación para las candidatas. Por supuesto, pasaban un examen médico exhaustivo y también su leche pasaba un análisis visual y táctil. 6. Que su marido se dedicara a las labores del campo. Sigo. 7. Buena conducta moral, es decir, el cura del pueblo tenía que emitir un certificado. Y 8. Por si pensabais que no, sí, en el aspecto físico también había requisitos. Pedían mujeres de complexión fuerte y robusta, rostro agradable y simpático. Os sigo leyendo. Tez clara, ojos pardos, no muy oscuros, pelo castaño oscuro, pechos bien formados pero no muy abultados, leche de 90 días máximo, suficiente sentido común y carácter apacible. María Gómez Martínez de la Vega de Paz cumplió todos esos requisitos y se convirtió en la nodriza del futuro rey Alfonso XII. No solo eso, llegó a tener muchos favores e influencia porque Alfonso XII la recordó durante toda su vida con muchísimo cariño. Es más, formó parte de la comitiva nupcial del rey. Está claro que ser nodriza de un infante suponía el bienestar propio y de toda la familia y a veces incluso de todo el pueblo, porque se les concedían favores reales, cartas de recomendación para los parientes, propinas muy generosas y constantes para los hijos de la nodriza, que al fin y al cabo eran sus hermanos de leche. Por ejemplo, las amas de cría que tenían otros hijos varones solían pedir que se les perdonara hacer el servicio militar. Bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo sobre las mujeres pasiegas, una breve pincelada de información sobre ellas, tanto de aquellas que se marcharon como aquellas otras que se quedaron al cuidado de hijos ajenos. Fueron mujeres valientes que se sacrificaron por el sustento de su familia y que en muchas ocasiones se convirtieron en la razón del desarrollo económico y social de sus valles. En definitiva, como decía Emilia Pardo Bazán, de Paz salía la mujerona recia y bien plantada como la diosa Cibeles, destinada a transfundir en las venas de los regios vástagos una sangre pura, apacible. Nuestra gran monarquía, como un edificio sobre toscas cariátides, descansaba sobre senos de pasiegas. Os espero en el siguiente vídeo, el último que haré sobre los pasiegos, parte de mis orígenes antes de volver a hablar sobre Turquía, que es lo normal en mi canal. Me ha encantado compartir historias de mi gente con vosotros, espero que a vosotros también. Y nada, yo me despido hasta el siguiente vídeo, nos vemos pronto.